Sybil Drake siempre supo que su vida no sería corriente. Creció en una familia de profesores universitarios, por lo que desde niña desarrolló el amor por el conocimiento y la independencia de pensamiento. Su madre, profesora de literatura, y su padre, especialista en historia antigua, cultivaron en su hija la confianza en sí misma y la capacidad de valerse por sí misma. A los 26 años, Sybil ya había terminado un máster en antropología social y tenía una prometedora carrera en un centro de investigación. Siempre llevaba el pelo rubio recogido en un moño y sus ojos azul grisáceo brillaban con inteligencia y curiosidad. Delgada y esbelta, vestía de forma clásica, lo que acentuaba su seriedad y profesionalidad. Conoció a Theodore Holt en un congreso científico en el que Sybil presentaba su ponencia sobre el impacto de la tecnología moderna en las relaciones familiares. Theodore, un joven y prometedor abogado, quedó fascinado no solo por su aspecto, sino también por la aguda mente de Sybil. Su conversación tras la presentación se prolongó hasta bien entrada la tarde, y ambos se dieron cuenta de que habían encontrado un alma gemela. El romance se desarrolló rápidamente. Theodore, un hombre alto de pelo castaño, ojos marrones amables y sonrisa suave, conquistó a Sybil con su galantería y profundidad de pensamiento. Compartía su interés por la ciencia y el arte, y podían pasarse horas hablando de los últimos descubrimientos científicos o de las nuevas producciones teatrales. Un año después de conocerse, Theodore le propuso matrimonio. Ocurrió durante su viaje conjunto a Europa, en lo alto de la Torre Eiffel. Sybil no dudó en decir que sí. Estaba segura de que juntos podrían construir una relación armoniosa basada en el respeto y el apoyo mutuos. Los preparativos de la boda estaban en marcha. Sybil conoció a los padres de Theodore, Vivian y George Holt. El primer encuentro fue tenso. Vivian, una mujer elegante de unos 60 años, perfectamente peinada y maquillada, evaluó a su futura nuera. Su mirada fría y su sonrisa reservada hicieron que Sybil se sintiera incómoda. «¿Así que estás haciendo? ¿Investigando?», preguntó Vivian, enfatizando la última palabra de un modo que la hacía sonar casi como un insulto. Sybil asintió con recato y explicó la naturaleza de su trabajo. Vivian escuchó con educado interés, pero era evidente que no estaba impresionada. «Qué bien», dijo al fin. «Espero que tengas tiempo para una familia después de la boda. Theodore necesita una esposa, no una investigadora». Las palabras hirieron a Sybil, pero decidió no dejarse provocar. Theodore pareció no darse cuenta de la tensión entre madre y prometida, contando apasionadamente a su padre los planes para la luna de miel. A pesar del desafortunado primer encuentro, los preparativos de la boda continuaron. Sybil esperaba que con el tiempo las relaciones con su futura suegra mejoraran. Intentaba ser educada y despierta, pero tenía la sensación de que Vivian evaluaba cada uno de sus actos y le encontraba defectos. El día de la boda llegó una clara mañana de septiembre. La ceremonia se celebró en una antigua iglesia que Vivian había elegido. Sybil habría preferido algo más moderno y laico, pero decidió ceder para no crear conflictos innecesarios. De pie ante el altar, junto a Theodore, Sybil sintió emociones encontradas. La alegría de la unión con el hombre al que amaba se veía ensombrecida por la ansiedad que le producía su futura relación con la familia de él. Notó que Vivian, sentada en primera fila, la observaba atentamente, como buscando el más mínimo desliz. Tras la ceremonia y la cena de celebración, los recién casados emprendieron su viaje de bodas. 2 semanas en las Maldivas pasaron volando como un sueño. Sybil disfrutó de la compañía de su marido, de sus conversaciones y de sus planes para el futuro. Casi había olvidado la tensión que había sentido en presencia de Vivian. La realidad se lo recordó cuando la pareja regresó a casa. Theodore anunció que se alojarían en la mansión de la familia Holt. «Es temporal», le aseguró, «hasta que encontremos un hogar adecuado para nosotros. Además,
Mamá necesita ayuda tras su reciente operación de rodilla. Sybil se sorprendió. No habían hablado de esto antes, y ella había asumido que vivirían separados. Pero viendo el entusiasmo de su marido y no queriendo empezar la vida familiar con conflictos, aceptó. La mudanza a la casa de los Holt fue todo un reto para Sybil. La enorme mansión victoriana, repleta de muebles antiguos y retratos familiares, le parecía más un museo que un hogar. Vivian las recibió en la puerta, apoyada en su bastón. «Bienvenidas a casa, queridas», dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Sybil, espero que te instales rápidamente. Tenemos ciertas normas y tradiciones que respetamos». Los días siguientes transcurrieron en un ambiente tenso. Vivian daba constantemente a Sybil sobre la casa. Criticaba su elección de ropa e incluso su forma de hablar. Sybil intentaba mantener la calma, pero notaba que su irritación iba en aumento. Todo culminó la noche en que Sybil decidió preparar la cena para la familia. Eligió una receta para el plato favorito de Theodore, lasaña basada en la receta de su abuela. Nada más empezar, Vivian apareció en la cocina. «Querida», le dijo con fingida preocupación, «¿estás segura de que podrás hacerlo? Quizá sería mejor dejárselo a Martha». Martha era una cocinera que había trabajado en la casa de los Holt durante muchos años. Sybil contestó educada pero firmemente que quería preparar ella la cena. Vivian no se marchó, sino que se quedó observando y comentando cada acción de su nuera. «¿Estás segura de que necesitas tanta sal? Y estás cortando las cebollas demasiado gruesas. ¿Y por qué usas ese cuchillo? Tenemos uno especial para verduras». Sybil sintió que su paciencia se agotaba. Respiró hondo y se volvió hacia su suegra. «Vivian, agradezco tu preocupación, pero sé cocinar. Esta es la receta de mi familia y sé cómo hacerla». Vivian apretó los labios. «Bueno, espero que a Theodore le guste, aunque está acostumbrado a refinada». La cena transcurrió en un ambiente tenso. Theodore alabó la lasaña, pero Vivian apenas probó su ración, quejándose de malestar estomacal. Esa noche, tumbada en la cama, Sybil reflexionó sobre la situación. Quería a Theodore y deseaba que su matrimonio fuera feliz, pero también se dio cuenta de que no podía seguir viviendo bajo el control y las críticas constantes de Vivian. «Tengo que encontrar la manera de poner límites», pensó, «pero ¿cómo lo hago sin destruir la relación por completo?». Los días en la mansión Holt se alargaron lentamente, llenos de tensión y palabras no dichas. Sybil intentaba adaptarse a su nueva vida, pero cada día le resultaba más difícil. Vivian parecía decidida a hacer de la vida de su nuera una serie interminable de pruebas y humillaciones. La mañana comenzó como de costumbre, con el desayuno en el gran comedor. Sybil bajó, vestida con un vestido sencillo pero elegante, con el pelo recogido en un recogido ordenado. Esperaba que el día de hoy transcurriera sin conflictos. «Buenos días», saludó a su familia y se sentó a la mesa. Vivian la miró con ojos críticos. «Sybil, querida, ¿estás segura de que este vestido es apropiado para el desayuno? Es nuestra costumbre vestirnos más formal para las comidas familiares». Sybil contuvo un suspiro. «Te pido disculpas, Vivian. Lo tendré en cuenta para el futuro». Theodore, inmerso en la lectura del periódico matutino, pareció no darse cuenta de este intercambio de comentarios. El desayuno transcurrió en un silencio sepulcral, solo interrumpido por el tintineo de los cubiertos. Después del desayuno, Vivian pidió a Sybil que se quedara. «Querida, creo que es hora de que discutamos algunas de las normas de nuestra casa». Sybil se puso tensa, pero asintió. «Por supuesto, Vivian. Te escucho». En primer lugar, el desayuno se sirve a las 8 en punto de la mañana. No se tolerará ningún retraso. En segundo lugar, el menú de la semana se elabora todos los domingos y espero que participes en su planificación con Martha y conmigo. Sybil quiso objetar que tenía un trabajo y sus propias responsabilidades, pero decidió guardar silencio. Vivian continuó.
En tercer lugar, la limpieza de la casa es los jueves. Espero que ayudes a la criada. Al fin y al cabo, toda mujer debe saber llevar una casa. Pero Vivian, tengo trabajo que hacer. Sybil comenzó. Ah, sí, tu investigación. Vivian dijo la palabra con desprecio apenas disimulado. Estoy segura de que puedes encontrar tiempo para los deberes familiares. Theodore necesita una esposa, no una erudita. Sybil sintió que la ira bullía en su interior, pero se contuvo. Intentaré compaginar el trabajo con las obligaciones domésticas, dijo apretando los dientes. Me parece bien, sonrió Vivian. Una cosa más. Me he dado cuenta de que estás usando mi vajilla favorita. Es una reliquia familiar y preferiría que usaras una vajilla normal. Esto estaba empezando a ser demasiado. Vivian, entiendo tu preocupación por los valores familiares, pero ahora yo también formo parte de esta familia. ¿No tiene sentido que pueda usar los utensilios de la familia? El rostro de Vivian se ensombreció. ¿Lógico? Tal vez. Pero esta es mi casa y mis reglas. Yo decido quién puede usar qué. Sybil sintió que su paciencia se agotaba. Intentaré respetar tus deseos, Vivian, pero espero que te des cuenta de que no soy una sirvienta ni una niña. Soy la esposa de tu hijo y merezco respeto. Vivian apretó los labios. El respeto hay que ganárselo, querida. Mientras tanto, intenta seguir las normas. Con estas palabras se retiró, dejando a Sybil confusa y enfadada. Aquella noche Sybil decidió preparar la cena, con la esperanza de complacer a Theodore con su plato favorito. Estaba en la cocina cortando verduras cuando entró Vivian. ¿Qué haces?, preguntó bruscamente. Preparando la cena, respondió Sybil intentando mantener la calma. ¿Usas mis utensilios de cocina? Vivian se acercó y entrecerró los ojos. Sí, pensaba... No estabas pensando. Vivian gritó de repente. No vuelvas a usar mi vajilla. No eres la dueña de esta casa y nunca lo serás. Todo lo que hay aquí me pertenece. Sybil se quedó paralizada, conmocionada por el repentino arrebato de ira de su suegra. En ese momento Theodore entró en la cocina, atraído por el ruido. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, desviando la mirada de su madre a su esposa. Tu mujer, empezó Vivian, está utilizando mi costosa vajilla sin permiso. Solo le estoy explicando las normas de la casa. Theodore parecía confuso. Mamá, estoy seguro de que Sybil no quería hacer daño, solo estaba haciendo la cena. Eso no es excusa, replicó Vivian. Hay reglas en esta casa y ella debe obedecerlas. Sybil sintió que se le acababa la paciencia. Vivian, me doy cuenta de que esta es tu casa, pero soy la mujer de Theodore y vivimos aquí juntos. ¿Ni siquiera puedo preparar la cena sin tu permiso? Puedes cocinar, dijo Vivian con frialdad, pero a partir de ahora pide permiso antes de hacer nada en mi cocina. Theodore parecía incómodo, dividido entre su mujer y su madre. Vamos a calmarnos todos. Mamá, seguro que podemos llegar a un acuerdo. Sybil, ¿podrías ser más cuidadosa con las cosas de mamá? ¿Cuidadosa con las cosas de mamá? Sybil no podía creer lo que oía. Su marido, en lugar de protegerla, intentaba complacer a su madre. Sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero se contuvo. De acuerdo, dijo en voz baja. Lo comprendo. Siento haberte molestado. Con esas palabras salió de la cocina, dejando solos a Theodore y Vivian. Subiendo a su habitación, Sybil finalmente dejó fluir las lágrimas. Se sentía humillada, decepcionada y sola. ¿Cómo era posible que su vida se hubiera convertido tan rápidamente en una pesadilla? Al cabo de un rato, llamaron a la puerta. Era Theodore. «Sybil, cariño, ¿puedo entrar?», preguntó suavemente. Ella asintió, secándose las lágrimas. Theodore se sentó a su lado en la cama. «Sé que ahora es difícil para ti. Mamá puede ser difícil, pero solo intenta proteger su hogar y sus tradiciones». Sybil miró a su marido con incredulidad. «Theodore, ¿de verdad crees que eso está bien?»,
Me trata como a una intrusa, no como a un miembro de la familia. Theodore suspiró. Dale tiempo, cariño. Se acostumbrará a ti. Pero, ¿tal vez podrías tratar de estar más en línea con sus expectativas? ¿Por mi bien? Sibyl sintió que algo se rompía dentro de ella. Theodore, te amo, pero no puedo ni quiero cambiar para complacer a tu madre. Creía que me querías tal como soy. Claro que te quiero, exclamó Theodore. Es solo que, quizá podríamos encontrar un término medio. Sibyl negó con la cabeza. No estoy segura de que haya un término medio, Theodore. Tu madre quiere sumisión total y yo no puedo dársela. Theodore parecía frustrado. Intentemos vivir en paz, por el bien de nuestra familia. Una tarde, cuando Theodore llegaba tarde al trabajo y Vivian se había ido a un acto benéfico, Sibyl se sentó en la biblioteca a analizar la situación. Se dio cuenta de que la situación era inaceptable. Sibyl era consciente de que podía elegir. Podía hacer las maletas y marcharse en cualquier momento, volver a su antigua vida. Pero amaba a Theodore y quería dar una oportunidad a su matrimonio. Además, la idea de ceder ante Vivian no encajaba con su carácter. De repente, a Sibyl se le ocurrió una idea. Sonrió al imaginar cómo funcionaría. Si Vivian quería seguir las reglas, Sibyl le enseñaría lo que significaba seguirlas de verdad. Bueno, Vivian, pensó Sibyl con una sonrisa decidida. ¿Querías reglas? Las tendrás. A ver si te gusta vivir en una casa donde cada una de tus palabras se toma al pie de la letra. La mañana comenzó, como de costumbre, con el estridente sonido del despertador. Sibyl abrió los ojos y miró el reloj, las 6:30. Sonrió, recordando su plan. Hoy empezaba un nuevo juego y estaba decidida a ganar. Theodore ya se había ido a trabajar. Últimamente intentaba evitar los enfrentamientos matinales entre su mujer y su madre. Sibyl bajó a la cocina, donde Marta, el ama de llaves, ya había empezado a preparar el desayuno. «Buenos días, Marta», saludó Sibyl. «Esta mañana me encargaré yo misma del desayuno, si no te importa». Marta enarcó las cejas sorprendida, pero asintió y salió de la cocina. Sibyl empezó a sacar los ingredientes: harina, huevos, mantequilla, pasas sultanas, leche. Los dispuso sobre la mesa, añadiendo cuencos, batidores y tazas medidoras. Exactamente a las 8, Sibyl entró en el comedor, donde Vivian ya estaba sentada, vestida con un elegante traje casero. «Buenos días, Vivian», dijo Sibyl con una sonrisa. «El desayuno está servido». Vivian miró perpleja la mesa llena de ingredientes. «¿Qué es?» «Es el desayuno», respondió Sibyl en tono inocente. «Dijiste que el desayuno debía servirse a las 8 en punto. Aquí está, por favor». «Pero son solo comestibles». Vivian se indignó. Sibyl se encogió de hombros. «No especificaste que el desayuno tenía que estar preparado a esta hora. Solo dijiste que tenía que estar servido. Supuse que preferías la comida recién preparada y que querías controlar el proceso tú misma». Vivian abrió la boca para decir algo, pero luego la cerró, claramente incapaz de encontrar las palabras. Se levantó de la mesa y salió de la habitación, murmurando algo sobre una nuera imposible. Sibyl contuvo una sonrisa. La primera ronda se la quedó ella. Esa misma tarde, Vivian le pidió a Sibyl que le llevara el té. «Y utiliza el servicio de porcelana blanca», añadió con un codazo. Sibyl asintió y fue a la cocina. Allí se quedó pensativa mirando el armario de la vajilla. En el estante superior había una vajilla de porcelana blanca a la que no se podía acceder sin una escalera. Sibyl recordó que Vivian le había prohibido terminantemente usar la escalera, no fuera a hacer que rompiera algo valioso. La solución no se hizo esperar. Sibyl cogió un plato de porcelana blanca de otro juego y vertió té en él. Añadió leche, azúcar y limón en platitos separados. Cuando entró en el salón con la bandeja, los ojos de Vivian se abrieron de par en par, sorprendida. «¿Qué es esto?», preguntó señalando el plato de té.
Tu té, Vivian, respondió Sibyl con calma. Pediste usar un servicio de porcelana blanca. Por desgracia, las tazas son demasiado altas y me prohibiste usar la escalera, así que usé un plato, que también es blanco y de porcelana. Vivian enrojeció de ira. Eso es ridículo. Sabías perfectamente lo que quería decir. Sibyl fingió sorpresa. ¿De verdad? Lo siento, solo intentaba seguir tus instrucciones al pie de la letra. En el futuro, por favor, sea más específica en sus peticiones. Con esas palabras, depositó la bandeja en la mesa frente a Vivian y salió de la habitación, dejando a su suegra hirviendo de indignación. Por la noche, cuando Theodore regresó a casa, Vivian se abalanzó inmediatamente sobre él con quejas. «Tu mujer me está acosando», declaró. «Hoy me ha servido el té en un plato. En un plato, Theodore». Theodore miró confuso a Sibyl, que estaba tranquilamente sentada en una silla con un libro. «Sibyl, ¿es verdad?», preguntó. «Sí», respondió ella, levantando los ojos del libro. «Vivian me pidió que utilizara un juego de porcelana blanca, pero las tazas son demasiado altas y no puedo usar una escalera. Simplemente cumplí su petición de la mejor manera posible». Theodore parecía perplejo. «Pero, además», le interrumpió Vivian, «esta mañana ha servido el desayuno en forma de ingredientes crudos. Eso es una falta de respeto a la tradición familiar». Sibyl explicó con calma. «Vivian insistió en que el desayuno se sirviera a las 8 en punto. Yo simplemente cumplí». Theodore desvió la mirada de su madre a su esposa, claramente inseguro de qué decir. Finalmente pronunció: «Estoy seguro de que se trata de un malentendido. Calmémonos todos y discutámoslo durante la cena». Pero la cena también trajo una sorpresa. Cuando se sentaron a la mesa, Vivian exclamó indignada: «¿Dónde está el mantel?». En lugar del costoso mantel habitual, la mesa estaba cubierta con muchas servilletas de mano pequeñas, pulcramente extendidas por toda la superficie. Sibyl respondió con indiferencia: «Dijiste que no debía usar manteles caros. Es la única solución que encontré». Vivian jadeó de indignación y Theodore parecía totalmente desconcertado. «Sibyl, querida», empezó con cautela, «¿quizá te estás tomando las palabras de mamá demasiado al pie de la letra?». Sibyl miró a su marido con expresión inocente. «Solo intento ser una buena nuera y seguir todas las normas de esta casa. ¿No es eso lo que quería Vivian?». La cena transcurrió en un tenso silencio. Vivian lanzaba miradas furiosas a Sibyl. Theodore parecía preocupado y Sibyl permanecía tranquila e imperturbable. Después de cenar, cuando se quedaron solos, Theodore intentó hablar con su mujer. «Sibyl, me doy cuenta de que te está costando acostumbrarte a las normas de mamá, pero quizá podríamos llegar a algún tipo de compromiso», sugirió. Sibyl miró a su marido con gesto serio. «Theodore, intento estar a la altura de las expectativas de tu madre. Sigo todas sus reglas al pie de la letra. Si el resultado te parece absurdo, quizá el problema no esté en mí, sino en las propias normas». Theodore suspiró. «Sé que mamá puede ser exigente, pero quiere que todo sea perfecto». «¿No crees que su idea de lo perfecto puede estar equivocada?», preguntó Sibyl suavemente. «No quiero conflictos, Theodore. Solo quiero que me respetes como esposa y como persona». Theodore rodeó a Sibyl con el brazo. «Lo comprendo. Hablaré con mamá. Quizá podamos encontrar juntos una solución». Sibyl asintió, pero en el fondo sabía que esto era solo el principio. Estaba dispuesta a continuar con sus tácticas de pequeño sabotaje durante el tiempo que fuera necesario para ganarse el respeto y la aceptación en esta casa. Aquella noche, tumbada en la cama, Sibyl reflexionó sobre los acontecimientos del día. Se sentía satisfecha por haber podido enfrentarse a Vivian sin infringir ninguna norma, pero también se dio cuenta de que aquello no era más que el principio de una larga lucha. «Bueno, Vivian», pensó Sibyl mientras se quedaba dormida, «a ver quién supera a quién».
La mañana comenzó con un fuerte golpe en la puerta del dormitorio de Sybil y Theodore. Sin esperar respuesta, Vivian irrumpió en la habitación con un trozo de papel en la mano. «Toma», colocó el papel sobre la mesilla de noche. «He hecho una lista detallada de normas y responsabilidades. Espero que ahora no haya malentendidos». Sybil, aún somnolienta, cogió la hoja y la recorrió con la mirada. La lista era larga y detallada, abarcaba todos los aspectos de la vida en la casa, desde los horarios de las comidas hasta qué toallas se podían usar en cada cuarto de baño. «Gracias, Vivian», dijo Sybil en voz baja. «Estudiaré esa lista con detenimiento». Vivian asintió con cara de satisfacción y salió de la habitación. Theodore, que había fingido estar dormido todo este tiempo, abrió por fin los ojos. «Sybil, quizá deberíamos hablar de...» «Ahora no, Theodore», le interrumpió Sybil. «Tengo que prepararme para la colada. Según el nuevo horario, hoy es el gran día de la colada». Theodore suspiró y sacudió la cabeza mientras veía a su mujer recoger ropa para lavar. Ese mismo día, Sybil estaba delante de la lavadora ordenando la ropa. Releyó con atención el punto de la lista de Vivian. Toda la ropa debe lavarse junta para ahorrar agua y electricidad. Sybil sonrió para sus adentros. «Bueno, las normas son las normas», murmuró mientras cargaba las camisas blancas de Theodore en el coche junto con el vestido rojo brillante de Vivian. Una hora más tarde, mientras Sybil colgaba la ropa lavada en el patio, se oyó un grito estridente procedente de la casa. Vivian salió corriendo, sosteniendo en las manos lo que antes había sido la blusa blanca como la nieve de Theodore, pero que ahora había adquirido un delicado tono rosado. «¿Qué has hecho?», gritó Vivian. «Has estropeado toda tu ropa». Sybil se volvió tranquilamente hacia su suegra. «Solo seguía tus instrucciones, Vivian. Escribiste que toda la ropa debía lavarse junta. Pero es obvio que no se puede lavar lo blanco con lo de color». Vivian estaba indignada. «Lo siento, pero no había nada en tus normas al respecto», replicó Sybil. «Intenté seguir tus instrucciones al pie de la letra». Vivian abrió la boca para decir algo, pero se dio la vuelta bruscamente y se marchó hacia el interior de la casa, murmurando algo sobre una nuera insufrible. Theodore, atraído por el ruido, salió al patio. Al ver las camisas rosas, suspiró pesadamente. «Sybil, ya hemos hablado de compromisos», empezó. «Solo sigo las normas de tu madre, querida», replicó Sybil. «¿No era eso lo que querías?». Theodore parecía confuso. «Sí, pero no es tan literal como eso». «¿Cómo entonces?», preguntó Sybil. «Tu madre insiste en el estricto cumplimiento de las normas. Yo solo hago lo que ella exige». Theodore sacudió la cabeza y entró en casa, dejando a Sybil terminando de tender la colada. Al día siguiente, Vivian anunció que iba a organizar una cena para sus amigos de la beneficencia. Entregó a Sybil una larga lista de tareas, entre ellas limpiar la casa y preparar aperitivos. Sybil estudió la lista detenidamente. Uno de los puntos decía: limpiar a fondo toda la casa, incluidos los dormitorios. El jueves, día de limpieza, Sybil empezó por la habitación de Vivian. Reordenó metódicamente todas sus pertenencias, para que la limpieza fuera más eficaz, según explicó más tarde. Cosméticos, joyas, libros, todo acabó en sitios nuevos. Cuando Vivian llegó a casa y vio su habitación, se puso furiosa. «¿Qué has hecho?», gritó. «¿Dónde están mis cosas? ¿Por qué está todo revuelto?». Sybil respondió con calma. «Solo seguía tus instrucciones, Vivian. Dijiste que limpiara a fondo toda la casa. No podía limpiar bien las superficies sin reordenar las cosas». Vivian estaba tan indignada que no podía hablar. Salió corriendo de la habitación dando un portazo. Al día siguiente, Vivian anunció que, a partir de entonces, Sybil debía pedir permiso para todas las actividades de la casa, desde utilizar los electrodomésticos de la cocina hasta elegir el canal de televisión que quería ver. Sybil aceptó la nueva norma con indiferencia.
Por supuesto, Vivian. Te pediré permiso para todo. Y empezó a hacerlo, literalmente para todo. Vivian, ¿puedo usar el baño? Vivian, ¿puedo servirme un vaso de agua? Vivian, ¿puedo sentarme en esta silla? Cada vez Sybil pedía permiso con una mirada completamente seria, sin mostrar el menor signo de ironía. Al final del día, Vivian estaba al borde de un ataque de nervios. ¡Basta!, gritó. Sabes perfectamente que no lo decía en serio. Sybil miró inocentemente a su suegra. Pero dijiste que pidiera permiso para cualquier acción. Solo sigo tus instrucciones. Vivian salió corriendo de la habitación, dejando a Sybil sola con Theodore, que parecía totalmente agotado. Sybil, por favor, empezó. Entiendo lo que intentas demostrar, pero esto no puede durar para siempre. Tenemos que encontrar una manera de vivir en paz. Sybil suspiró. Theodore, no quiero una guerra. Solo quiero que tu madre se dé cuenta de que no soy su propiedad ni su sirvienta. Soy su esposa y merezco respeto. Theodore asintió. Ya lo sé. Volveré a hablar con ella. Tal vez si nos sentamos todos juntos y discutimos la situación, pero Sybil negó con la cabeza. No, Theodore. Tu madre no te escuchará. Debe darse cuenta por sí misma de que su comportamiento es inaceptable. Esa noche, cuando se fueron a la cama, Theodore parecía cansado y deprimido. No sé qué hacer, Sybil. Te quiero y quiero a mamá. No quiero elegir entre las dos. Sybil le acarició suavemente la mejilla. No tienes que elegir, cariño, pero debes darte cuenta de que las cosas no cambiarán hasta que tu madre cambie de actitud. Theodore cerró los ojos y suspiró. Lo sé, solo espero que encontremos una salida antes de que las cosas se nos vayan completamente de las manos. Sybil no respondió. Sabía que el conflicto estaba lejos de resolverse, pero estaba dispuesta a seguir luchando hasta que Vivian se diera cuenta de que no podía controlar todos los aspectos de sus vidas. A la mañana siguiente, Sybil se despertó con una nueva idea. Vivian siempre insistía en mantener el jardín impecable y había establecido un estricto horario de riego para las plantas. Sybil decidió aprovecharse de ello. Cuando empezó a llover a cántaros, Sybil salió al jardín con una regadera. Recorrió metódicamente todas las plantas, regándolas bajo la lluvia torrencial. Vivian, al verlo desde la ventana, salió corriendo al patio. ¿Qué haces? ¿Estás loca? Sybil se volvió tranquilamente hacia ella. Estoy siguiendo el programa de riego que estableciste, Vivian. Dijiste que las plantas debían regarse todos los días a esta hora, sin importar las circunstancias. Vivian se quedó de pie bajo la lluvia, sin saber qué decir. Por primera vez no parecía enfadada, solo confusa. Había sido una mañana agitada. La mansión Holt zumbaba como una colmena alborotada. Esta noche se iba a celebrar la recaudación anual de fondos, un acto que Vivian organizaba desde hacía 20 años. Para ella no era solo un acontecimiento, sino una oportunidad de reafirmar el estatus de su familia en la alta sociedad de la ciudad. Sybil se levantó temprano, despertada por el ruido de portazos y pasos rápidos por el pasillo. Suspiró, preparándose para un largo día. Vivian no le había confiado ningún papel importante en la organización de la velada, limitándose a recibir a los invitados y ocuparse de los camareros. «Buenos días, querida», dijo Theodore, besando a su mujer en la mejilla. «¿Preparada para el gran día?» «Todo lo preparada que puedo estar, dadas las circunstancias», respondió Sybil con una leve sonrisa. Bajaron a la mesa del desayuno, donde Vivian ya estaba dando instrucciones por teléfono mientras repasaba algunas listas. «Ah, ahí estás», dijo tapando el auricular con la mano. «Theodore, no olvides recoger el smoking de la tintorería. Sybil, espero que recuerdes tus obligaciones del día». «Por supuesto, Vivian», respondió Sybil con calma. «Saludar a los invitados y vigilar a los camareros». Vivian asintió y volvió a su conversación telefónica. Sybil y Theodore se miraron y empezaron a desayunar.
La tarde transcurrió en febriles preparativos. Sybil trató de mantenerse al margen para no molestar a Vivian y su equipo. A las 3 de la tarde, sin embargo, la situación había cambiado radicalmente. Vivian irrumpió en el salón, donde Sybil leía un libro, con cara de pánico. «¡Un desastre!», exclamó. «Acaban de llamar del catering. Se les ha estropeado la furgoneta y no podrán entregar la comida a tiempo». Antes de que Sybil pudiera contestar, sonó el teléfono de Vivian. Ella contestó y su rostro se puso aún más pálido. «¿Cómo que no puedes venir?», gritó en el auricular. «Tienes un contrato. No me importa si estás enferma, búscate un sustituto». Tiró el teléfono al sofá furiosa. «El decorador está enfermo y no vendrá. Se acabó. Se ha fastidiado toda la velada». Vivian se revolvió por la habitación intentando encontrar una solución. De repente, tropezó con el borde de la alfombra y cayó al suelo con un grito. «¡Vivian!». Sybil corrió hacia ella. «¿Estás bien?». Vivian intentó levantarse, pero gritó de dolor inmediatamente. «Me duele el tobillo. Creo que me lo he torcido». Sybil ayudó a su suegra a sentarse en el sofá y le examinó la pierna. «Parece un esguince. Tienes que mantener la pierna en reposo y ponerte hielo». «Pero es de noche. Tengo que prepararlo todo», protestó Vivian. En ese momento entró Theodore en la habitación. «¿Qué pasa?», preguntó al ver a su madre en el sofá y el rostro ansioso de Sybil. Sybil le explicó rápidamente la situación. Theodore parecía confuso. «¿Qué vamos a hacer? ¿Cancelamos la velada?». «No», exclamó Vivian. «No podemos cancelarla. Arruinaría la reputación de la familia». Sybil se lo pensó un momento y luego se enderezó con decisión. «No cancelaremos la velada. Yo lo organizaré todo». Vivian y Theodore la miraron sorprendidos. «¿Lo harás?», preguntó Vivian con incredulidad. «Pero si nunca has participado en la organización de este tipo de eventos». «Puede ser», respondió Sybil. «Pero tengo experiencia en la organización de conferencias científicas, y esto no es tan diferente. Theodore, ¿puedes ayudarme?». Theodore asintió con la cabeza, todavía un poco aturdido. «De acuerdo», dijo Sybil. «Haremos lo siguiente. Theodore, llama a los 3 mejores restaurantes de la ciudad. Diles que necesitamos urgentemente aperitivos para 200 personas. Ofrece el doble de precio por la urgencia». Theodore asintió y salió de la habitación, sacando su teléfono. «¿Y la decoración?», preguntó Vivian, aún indecisa. «Tengo una idea», respondió Sybil. «Vivian, ¿dónde se guardan los viejos álbumes familiares y los recuerdos?». «En un armario del primer piso, pero ¿por qué?». «Ya lo verás», dijo Sybil con una sonrisa. «Ahora tienes que descansar y ponerte hielo en el tobillo. Yo me encargo de todo». Las siguientes horas transcurrieron en febril actividad. Sybil coordinaba las entregas de comida de los restaurantes, daba instrucciones a los camareros y, al mismo tiempo, se afanaba en decorar el salón. Sacó viejas fotos y recuerdos familiares y los dispuso bellamente por toda la sala. En las paredes aparecieron elegantes collages de fotos en blanco y negro que contaban la historia de la familia Holt y su labor caritativa. Objetos antiguos, veladores, jarrones, incluso un viejo gramófono, se convirtieron en elementos originales de la decoración. A las 7 de la tarde, cuando empezaron a llegar los primeros invitados, el salón presentaba un aspecto magnífico. Sybil saludó a los invitados, elegante con su vestido de noche azul marino, y los dirigió hacia el salón. Vivian, con un tobillo vendado, estaba sentada en una silla cerca de la entrada, observando con una mezcla de sorpresa e incredulidad. Los invitados estaban encantados con la original decoración. Muchos se detuvieron ante las fotografías, contemplando con interés la historia de la familia Holt. «¡Qué idea tan maravillosa utilizar reliquias familiares para decorar!», se maravilló una señora mayor. «Le da a la velada un toque tan cálido y acogedor».
Theodore observaba con orgullo a su esposa mientras charlaba despreocupadamente con los invitados, supervisaba a los camareros y resolvía los problemas que iban surgiendo. Al final de la velada, incluso Vivian se vio obligada a admitir que el evento había sido un éxito. Cuando los últimos invitados se marcharon, hizo una seña a Sybil. «Debo decir que me ha sorprendido», empezó Vivian. «No te creía capaz de organizar un evento así». Sybil sonrió. «Gracias, Vivian. Me alegro de haber podido ayudar». «¿Pero cómo te diste cuenta de utilizar fotografías familiares?», preguntó Vivian con auténtica curiosidad. «Pensé que la caridad no es solo cuestión de dinero, sino de personas y tradiciones», respondió Sybil. «Tu familia lleva haciéndolo muchos años. Pensé que sería interesante que los invitados vieran la historia». Vivian asintió pensativa. «Sabes, puede que te haya subestimado, Sybil». Era lo más parecido a un cumplido que Sybil había oído nunca de su suegra. Theodore, que había estado observando la escena, se acercó y abrazó a su mujer. «Hoy has estado maravillosa, cariño. Estoy muy orgullosa de ti». Sybil sonrió, sintiendo que quizás hoy era un punto de inflexión en su relación con la familia de su marido. A la mañana siguiente, durante el desayuno, el ambiente era notablemente menos tenso que de costumbre. Vivian incluso elogió a Sybil por su ingenio. «Creo que podríamos dejar que participaras más en la organización de futuros actos», dijo, aunque con cierta reticencia. Sybil asintió. «Estaré encantada de ayudar, Vivian. Tengo algunas ideas que podrían implicar a más jóvenes en la organización benéfica». Vivian pareció interesada, aunque intentó disimularlo. «¿De verdad? Bueno, quizá podamos hablar de ello más tarde». Theodore sonrió mientras miraba a su mujer y a su madre. Parecía que por fin empezaba a derretirse el hielo. Sin embargo, Sybil se dio cuenta de que una noche de éxito no resolvería todos los problemas. Vivian seguía siendo Vivian, mandona y acostumbrada a controlar todo a su alrededor, pero ahora había esperanzas de cambio. En los días siguientes, Sybil notó pequeños pero significativos cambios. Vivian empezó a pedirle su opinión más a menudo sobre diversos asuntos. Incluso permitió que Sybil utilizara su vajilla favorita, aunque con muchas advertencias. Theodore estaba encantado con estos cambios. «¿Ves? Te dije que os llevaríais bien», le dijo una noche mientras se preparaban para acostarse. Sybil sonrió. «Esto es solo el principio, Theodore», respondió ella. «Pero me alegro de que vayamos en la buena dirección». Pasaron varias semanas después de la fiesta benéfica. La vida en el hogar de los Holt parecía tomar un nuevo rumbo. Vivian se mostró menos inflexible en sus exigencias y Sybil sintió que por fin podía respirar con más libertad. Sin embargo, pronto quedó claro que aquello no era más que la calma que precedía a la tormenta. Una mañana, mientras Sybil se preparaba para una importante presentación de su proyecto de investigación, Vivian entró inesperadamente en su despacho. «Sybil, querida», empezó con una sonrisa que no presagiaba nada bueno, «he estado pensando en tu trabajo». Sybil se puso tensa, pero intentó mantener la compostura. «¿Sí, Vivian? ¿Y en qué has estado pensando?» «Bueno, ya sabes, después de que hicieras un trabajo tan brillante organizando el acto benéfico, estaba pensando que quizás deberías concentrarte en algo más práctico». Sybil frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?» «Bueno, tu investigación es sin duda muy interesante». Vivian pronunció la palabra como si le dejara mal sabor de boca. «Pero, ¿no crees que tu talento podría aplicarse mejor en la organización de actos sociales? O tal vez en la dirección de la fundación benéfica de nuestra familia». Sybil sintió que la ira se apoderaba de su interior, pero se contuvo. «Vivian, agradezco tu preocupación, pero mi trabajo es muy importante para mí. No es solo un pasatiempo, es mi carrera, mi pasión». Vivian agitó la mano como si desestimara esas palabras. «Sí, sí, sí, claro que lo es, pero ahora formas parte de la familia Holt.
tienes ciertas obligaciones. Mis obligaciones con mi familia no significan que tenga que renunciar a mi carrera, dijo Sybil con firmeza. Pero piensa en el prestigio, insistió Vivian. Dirigir una fundación benéfica no es investigar, es influencia real, conexiones en la comunidad. Sybil respiró hondo, intentando mantener la compostura. Vivian, me doy cuenta de que esto es importante para ti, pero mi trabajo forma parte de lo que soy. No puedo ni quiero renunciar a él. Vivian apretó los labios. Veo que aún no estás preparada para tomar la decisión correcta, pero piénsalo, Sybil. Piensa en el futuro de la familia. Con estas palabras abandonó la habitación, dejando a Sybil confusa y enfadada. Por la noche, cuando Theodore volvió del trabajo, Sybil le contó la conversación que había mantenido con su madre. «Ella no tiene derecho a interferir en mi carrera», se resintió Sybil. «Creía que por fin empezábamos a encontrar puntos en común, y ella vuelve a intentar controlar mi vida». Theodore parecía preocupado. «Comprendo tu indignación, querida, pero ¿quizá mamá solo quería ofrecerte nuevas oportunidades?» Sybil miró a su marido con incredulidad. «Theodore, no la estarás apoyando en esto, ¿verdad?» Theodore levantó las manos en un gesto protector. «No, no, claro que no. Solo intento comprender sus motivos. Quizá podríamos llegar a algún tipo de compromiso». «¿Qué clase de compromiso, Theodore? ¿Renunciar a la mitad de mi trabajo? ¿O tal vez trabajar en la investigación solo los fines de semana?» Sybil no pudo ocultar el sarcasmo en su voz. Theodore suspiró. «Hablaré con mamá. Intenta explicarle lo importante que es tu trabajo para ti». Pero hablar con Vivian no dio los resultados deseados. Al contrario, pareció tomárselo como una señal para que actuara más. Al día siguiente, cuando Sybil volvió del trabajo, descubrió que Vivian había organizado una reunión paella con el director de una organización benéfica local. «Oh, Sybil, qué alegría tenerte de vuelta», exclamó Vivian con fingida sorpresa. «Me gustaría presentarte al señor Harrington. Acaba de buscar a alguien con tus dotes organizativas para trabajar en un nuevo proyecto». Sybil sintió que el color se le subía a la cara. Saludó cortésmente al señor Harrington, pero enseguida se volvió hacia Vivian. «¿Puedo hablar con usted en privado?» En cuanto salieron al pasillo, Sybil, conteniendo a duras penas su ira, siseó. «¿Qué estás haciendo, Vivian? Ya lo hemos hablado, no voy a renunciar a mi trabajo». Vivian parecía ofendida. «Solo intento ayudarte, Sybil. ¿No te das cuenta de las oportunidades que se te presentan?» «No, eres tú quien no se da cuenta», replicó Sybil. «Mi trabajo no es solo una forma de ganar dinero o ganar estatus. Es algo que me encanta, algo en lo que soy buena, y no dejaré que tú ni nadie me lo arrebate». Con estas palabras se dio la vuelta y salió de la casa, dejando a Vivian sorprendida y al señor Harrington desconcertado. Sybil vagó por las calles durante mucho tiempo, intentando calmarse y ordenar sus pensamientos. Cuando por fin llegó a casa, era tarde. Theodore la esperaba en el salón. «¿Dónde has estado?» «Estaba preocupado», le dijo, saliendo a su encuentro. Sybil le contó lo sucedido. Theodore parecía disgustado. «No sabía que mamá había planeado esto», dijo. «Siento que hayas tenido que pasar por eso». «No es solo eso, Theodore», replicó Sybil cansada. «El problema es que tu madre no me respeta como persona. Solo me ve como una extensión de ti, de la familia Holt. Pero yo soy yo, con mis ambiciones, mis sueños, mi carrera». Theodore rodeó a su mujer con el brazo. «Lo sé, cariño, y te quiero exactamente como eres. Tengo que hablar seriamente con mamá». A la mañana siguiente, Theodore tuvo una larga conversación con Vivian. Sybil no sabía exactamente de qué habían hablado, pero cuando bajó a desayunar el ambiente era tenso. Vivian apenas miró a Sybil, murmurando algo parecido a una disculpa, pero estaba claro que no se resignaba a la situación.
Durante los días siguientes, Vivian evitó el conflicto directo, pero Sybil sentía su desaprobación cada vez que mencionaba su trabajo o permanecía en el despacho. La tensión alcanzó su punto álgido cuando Sybil anunció que había sido invitada a hablar en una conferencia internacional. «Pero si estamos en plena temporada de recepciones», exclamó Vivian, «no puedes irte una semana. Tenemos tantos actos importantes programados». Sybil miró con firmeza a su suegra. «Voy a ir a esa conferencia, Vivian. Es importante para mi carrera». Tu carrera», intervino Vivian. «Y tus responsabilidades con tu familia, ¿o no significan nada para ti?» «Mis responsabilidades con mi familia no significan que tenga que renunciar a todo lo demás en mi vida», respondió Sybil. «Quiero a Theodore, respeto a la familia Holt, pero no voy a dejar de ser yo solo porque me haya casado». Theodore, que estaba presente en esta conversación, parecía confuso. «Mamá, Sybil, por favor, no discutamos. Estoy segura de que podemos encontrar una solución que convenga a todos». «La solución ya se ha encontrado, Theodore», dijo Sybil. «Voy a ir a la conferencia, ni hablar». Vivian apretó los labios. «Me parece bien. Ya veo que mis sentimientos o la reputación de la familia no significan nada para ti. Haz lo que quieras». Con esas palabras salió de la habitación, dejando a Sybil y Theodore en un incómodo silencio. «Siento lo ocurrido», dijo finalmente Theodore. Sybil suspiró. «Yo también, Theodore, pero no puedo seguir viviendo mi vida constantemente tratando de complacer a tu madre. Te quiero, pero también amo mi trabajo, y no tengo por qué elegir entre esas dos cosas». Theodore asintió, pero Sybil pudo ver la duda en sus ojos. Se dio cuenta de que se debatía entre la lealtad a su madre y el amor a su esposa. Aquella noche, tumbada en la cama, Sybil reflexionó sobre la situación. Sabía que su decisión de ir a la conferencia podría provocar más conflictos con Vivian, pero también se dio cuenta de que si cedía ahora, sentaría un precedente para el futuro. «No puedo dejar que Vivian controle mi vida», pensó Sybil. «Pero ¿cómo encuentro el equilibrio entre respetar a la familia de mi marido y preservar mi identidad?» Miró a Theodore, que dormía a su lado. Sybil le quería, pero ahora le parecía que un muro invisible crecía entre ellos. ¿Sería él capaz de comprender su posición? ¿Se pondría de su parte si el conflicto con Vivian se agravaba? Sybil cerró los ojos, pero el sueño no llegaba. Sabía que le esperaban nuevos retos y debía estar preparada para afrontarlos. Al fin y al cabo, no solo estaba en juego su derecho a hacer carrera, sino también su derecho a ser ella misma en esta familia. El día de la partida de Sybil a la conferencia se acercaba inexorablemente. La tensión en el hogar de los Holt crecía día a día. Vivian estaba cada vez más irritable y Theodore no parecía saber de qué lado ponerse. La víspera de su partida, Sybil decidió hacer la maleta. Abrió el cajón de la cómoda donde solía guardar el pasaporte, pero descubrió que no estaba allí. Sybil buscó por toda la habitación, pero el pasaporte no estaba por ninguna parte. Con creciente desconfianza, bajó al salón, donde Vivian leía un libro. «Vivian», comenzó Sybil tratando de hablar con calma. «¿Has visto mi pasaporte?» Vivian levantó la vista de su libro con una expresión de fingida sorpresa en el rostro. «¿Tu pasaporte?» «No, querida, no lo he visto». «¿Por qué? Lo has perdido». Sybil sintió que la ira hervía en su interior. «Vivian, sé que me has quitado el pasaporte. Por favor, devuélvemelo». «No sé de qué estás hablando», respondió Vivian, pero sus ojos la delataron. «¿Quizás se te olvidó dónde lo pusiste?» En ese momento, Theodore entró en la habitación. «¿Qué está pasando?», preguntó, sintiendo la tensión. «Tu madre me ha robado el pasaporte», dijo Sybil, sin dejar de mirar a Vivian. «¿Qué?». Theodore parecía sorprendido. «Mamá, ¿es verdad?». Vivian se levantó, con el rostro enrojecido por la ira. «Intento proteger a esta familia». «No puedes irte, Sybil»,
Tenemos eventos importantes planeados. Tu lugar está aquí, con tu familia. Mi trabajo es parte de mí, Vivian, exclamó Sybil. No tienes derecho a interferir así en mi vida. Theodore parecía confuso. Mamá, no puedes hacer esto. Es ilegal. Lo hago por ti, Theodore, dijo Vivian. Por el bien de nuestra familia. Esta chica no entiende sus responsabilidades. ¿Mis responsabilidades? Sybil casi gritó. ¿Y mis derechos? ¿Mi derecho a mi propia vida, mi propia carrera, mis propios sueños? Theodore finalmente se enderezó y dijo con firmeza: Mamá, devuélvele el pasaporte a Sybil, ahora mismo. Vivian parecía haber recibido un puñetazo. ¿Te pones de su parte, después de todo lo que he hecho por ti? Estoy eligiendo el lado correcto, respondió Theodore. Lo que estás haciendo está mal. Sybil es mi esposa y la amo. Apoyo su decisión de ir a la conferencia. Vivian miró a su hijo en silencio. Luego se volvió bruscamente y salió de la habitación. Unos minutos después, regresó con el pasaporte de Sybil y lo arrojó sobre la mesa. Toma, dijo fríamente. Haz lo que te plazca. Veo que mi opinión ya no significa nada aquí. Con estas palabras salió de la casa dando un portazo. Sybil y Theodore se quedaron de pie en el salón, conmocionados por lo ocurrido. Lo siento mucho, dijo finalmente Theodore, abrazando a su mujer. No creí que mamá fuera capaz de algo así. Sybil se aferró a su marido, sintiéndose aliviada por su apoyo. Gracias por ponerte de mi lado, susurró. A la mañana siguiente, Sybil se marchó a la conferencia. Vivian no salió a despedirse, encerrándose en su habitación. Pasaron 3 días. Theodore intentó hablar con su madre, pero ella se negó a escucharle. El ambiente en la casa era opresivo. Al 4.º día, ocurrió lo inesperado. Vivian, al bajar las escaleras, tropezó y se cayó. Theodore llamó a una ambulancia y Vivian fue trasladada al hospital con la cadera rota. Theodore llamó inmediatamente a Sybil. No tienes por qué venir, le dijo. Sé lo importante que es esta conferencia para ti. Pero Sybil ya había tomado una decisión. Me voy en el próximo vuelo, dijo. Ella es tu madre después de todo, Theodore, y, contra todo pronóstico, parte de nuestra familia. Cuando Sybil llegó al hospital, Vivian se sorprendió al verla. «Has vuelto», dijo en voz baja. «¿Pero qué pasa con tu conferencia?» «La conferencia sigue sin mí». Sybil se acercó a la cama, con el rostro serio. «Bien, Vivian, ahora viviremos bajo nuevas reglas», empezó en tono severo. «En primer lugar, te quedarás quieta y no te moverás sin permiso. En segundo lugar, la comida se servirá siguiendo estrictamente un horario que yo estableceré. Tercero, no llamarás a tus amigos ni participarás en actos benéficos hasta que yo lo autorice». Vivian abrió los ojos de asombro y miedo. Abrió la boca para decir algo, pero no pudo pronunciar palabra. Sybil hizo una pausa para contemplar la expresión de su suegra y de repente se echó a reír. «Vivian, tendrías que haberte visto la cara. ¿Te das cuenta ahora de lo que es que alguien intente controlar todos los aspectos de tu vida?» Vivian parpadeó, dándose cuenta de que era una broma. Su cara reflejaba alivio mezclado con vergüenza. Me lo merecía», murmuró. Sybil se sentó en la silla junto a la cama y su rostro se suavizó. «Vivian, no he venido a vengarme ni a sermonearte. He venido porque, a pesar de nuestras diferencias, somos una familia, y la familia se apoya mutuamente en momentos de necesidad». Los ojos de Vivian se llenaron de lágrimas. «Después de todo lo que he hecho, ¿aún así has venido?» «Sí», respondió Sybil con sencillez, «porque eso es lo que hace la familia». Vivian miró a su cuñada como si la viera por primera vez. «Estaba tan equivocada», susurró. «No solo eres una buena esposa para Theodore, eres una persona increíble, Sybil». Esa confesión fue un punto de inflexión.
En los días siguientes, mientras Vivian se recuperaba en el hospital, ella y Sybil hablaron mucho. Fue la primera vez que Vivian escuchó de verdad a su cuñada, aprendiendo sobre su trabajo, sus sueños, sus miedos. Siempre pensé que protegía a la familia, confesó Vivian un día, pero en realidad tenía miedo al cambio, miedo a perder el control. Sybil cogió la mano de su suegra. Los cambios no siempre son malos, Vivian. A veces abren nuevas posibilidades. Theodore observó este acercamiento con alivio y alegría. Se dio cuenta de que su decisión de apoyar a su mujer era la correcta, no solo para su matrimonio, sino para toda la familia. Cuando Vivian recibió el alta del hospital, el ambiente en casa de los Holt cambió. Vivian seguía siendo exigente, pero ahora intentaba escuchar las opiniones de los demás. Incluso empezó a interesarse por el trabajo de Sybil, haciéndole preguntas y ofreciéndole ayuda cuando era oportuno. Una noche, mientras estaban todos sentados en el salón, Vivian dijo de repente: «Sybil, creo que deberías organizar un acto benéfico para apoyar tu proyecto de investigación. Yo podría ayudarte con los contactos». Sybil se quedó sorprendida. «¿Tú, de verdad quieres hacer eso?». Vivian asintió. «Tu trabajo es importante, Sybil, y si es importante para ti, también lo es para nuestra familia». Theodore sonrió al mirar a las dos mujeres más importantes de su vida. Se dio cuenta de que su familia había encontrado por fin un equilibrio entre tradición y modernidad, entre respeto por el pasado y apertura al futuro. Sybil sentía que por fin había encontrado su lugar en la familia Holt. Sabía que aún habría dificultades y desacuerdos, pero ahora estaba segura de que podrían superarlos juntos. Esta crisis había sido una revelación para todos. Les había demostrado que una verdadera familia no era aquella en la que todos pensaban igual, sino aquella en la que respetaban las diferencias y se apoyaban mutuamente pasara lo que pasara. Aquella noche, tumbada en la cama, Sybil reflexionó sobre el viaje que había hecho. Recordó su primer día en esta casa, los miedos y las inseguridades que había sentido. Ahora esos sentimientos le parecían lejanos y ajenos. «Lo hemos conseguido», susurró, mirando a Theodore que dormía a su lado. «Lo hemos conseguido de verdad». Habían pasado varias semanas desde el regreso de Vivian del hospital. El hogar de los Holt se hundía poco a poco en una nueva realidad, en la que las viejas normas y costumbres daban paso a unas relaciones más armoniosas. Cuando Sybil regresó al trabajo, se sorprendió al encontrar sobre su mesa un ramo de sus flores favoritas y una nota de Vivian. «Buena suerte con tu investigación. Espero que me cuentes más durante la cena». Este sencillo gesto conmovió a Sybil. Se dio cuenta de que Vivian realmente estaba intentando cambiar. Por la noche, cuando Sybil volvió a casa, encontró a Vivian en el salón estudiando una revista científica. «Sybil», dijo Vivian levantando la vista, «he estado intentando encontrarle sentido a tu trabajo. Confieso que hay muchas cosas que no entiendo, pero es realmente fascinante». Sybil sonrió, tomando asiento a su lado. «Gracias, Vivian. Agradezco tu interés. Quizá pueda explicarte algunos puntos». Pasaron la hora siguiente en una animada discusión. Vivian hacía preguntas, a veces ingenuas pero sinceras, y Sybil explicaba pacientemente. Cuando Theodore volvió del trabajo, las encontró riéndose de algún chiste científico. «¿Me he perdido algo?», preguntó con una sonrisa. «Oh, vaya», respondió Vivian. «Sybil me estaba hablando de sus investigaciones. Creo que podríamos organizar un acto benéfico para apoyar su proyecto». Theodore enarcó las cejas, sorprendido. «¿En serio? Es una idea maravillosa». Sybil asintió. «Sí, lo estábamos comentando. Vivian sugirió que utilizáramos nuestras conexiones para concienciar sobre el tema de la adaptación social en la era digital. Es un tema importante», añadió Vivian, «y estoy segura de que muchos de nuestros amigos estarían interesados en apoyar un proyecto así». Theodore
miró a las dos mujeres más importantes de su vida y sintió que el corazón se le llenaba de calor. Ni siquiera un mes antes se habría imaginado una escena así. La semana siguiente comenzaron los preparativos para la recaudación de fondos. Sybil y Vivian trabajaron juntas, combinando su talento y experiencia. Vivian se ocupó de la organización y las invitaciones, mientras Sybil preparaba una presentación de su proyecto. Una noche, mientras estaban sentadas a la mesa de la cocina discutiendo los detalles del evento, Vivian dejó de hablar de repente y miró a Sybil con una sonrisa triste. «¿Qué pasa?», preguntó Sybil. «Es que... quiero disculparme», dijo Vivian, «por todo lo que he hecho, por cómo me he comportado contigo desde el principio». Sybil tocó suavemente el brazo de su suegra. «Vivian, eso es pasado. Lo que importa es que ahora estamos aquí, trabajando juntas». «No, tengo que decirlo», insistió Vivian. «Fui egoísta y controladora. Tenía miedo al cambio y a perder mi lugar en la familia. Pero ahora veo que no eres una amenaza, sino una maravillosa incorporación a nuestra familia». Los ojos de Sybil se llenaron de lágrimas. «Gracias, Vivian. Significa mucho para mí». Se abrazaron y en ese momento entró Theodore. Al ver la escena, sonrió. «Me alegro mucho de que por fin hayáis encontrado un terreno común», dijo. «Oh, no acabamos de encontrar un terreno común», replicó Vivian. «Estamos creando algo hermoso juntos». El día de la recaudación de fondos llegó antes de lo que esperaban. Sybil estaba nerviosa mientras se preparaba para su actuación. Vivian se dio cuenta y se acercó a ella. «Lo harás bien», le dijo ajustando el cuello del vestido de Sybil. «Eres lista, guapa, y sabes lo que haces. Les encantará». Sybil sonrió agradecida. «Gracias, Vivian, por todo». La velada fue un gran éxito. La presentación de Sybil había despertado el vivo interés de los invitados y muchos habían expresado su deseo de apoyar el proyecto. Vivian resplandecía de orgullo al presentar a su cuñada a sus amigos y colegas. Tras el acto, cuando regresaron a casa, cansados pero felices, Theodore hizo un brindis. «Por las dos mujeres más increíbles de mi vida», dijo. «Por mi esposa, que nunca deja de sorprenderme con su inteligencia y fortaleza, y por mi madre, que me enseñó que nunca es tarde para cambiar y abrir el corazón». Vivian y Sybil intercambiaron sonrisas. Ambas se dieron cuenta de que habían recorrido un largo camino y que el viaje aún no había terminado. En los meses siguientes, la vida en casa de los Holt siguió cambiando. Vivian se volvió más abierta a nuevas ideas y a menudo consultaba a Sybil sobre diversos asuntos. Sybil, a su vez, se interesó más por las tradiciones familiares, dándose cuenta de su importancia para Vivian. Un día, Vivian invitó a Sybil a tomar el té con sus amigas. «Quiero que te conozcan de verdad», dijo, «no como mi cuñada, sino como la mujer increíble que eres». El gesto conmovió a Sybil. En la merienda habló de su trabajo y, para su sorpresa, las señoras mayores mostraron verdadero interés. Una de ellas incluso se ofreció a financiar parte de su investigación. «¿Ves?», le dijo Vivian después, cuando se quedaron solas. «A veces las viejas conexiones pueden abrir nuevas puertas». Sybil asintió. «Ahora me doy cuenta. Gracias por mostrarme este lado de tu mundo». Su relación siguió creciendo. Hubo momentos de tensión y desacuerdo, pero ahora habían aprendido a discutir los problemas abierta y respetuosamente. Theodore observaba estos cambios con alegría y alivio. Vio a su mujer florecer, sintiendo el apoyo de la familia, y a su madre hacerse más suave y sabia. Una tarde, mientras estaban todos sentados en el jardín disfrutando de la cálida tarde de verano, Vivian dijo de repente: «Creo que deberíamos renovar esta casa». Sybil y Theodore la miraron sorprendidos. «¿Qué quieres decir, mamá?», preguntó Theodore. «Bueno, esta casa está llena de historia y me encanta», respondió Vivian. «Pero quizá ha llegado el momento de introducir algunos elementos modernos. ¿Qué te parece, Sybil?
¿Podrías ayudarme con el diseño? Sibyl se quedó desconcertada. Me encantaría ayudar, Vivian. Tengo algunas ideas. Me parece muy bien, sonrió Vivian. Hagamos de esta casa un reflejo de todos nosotros, pasado, presente y futuro. El proyecto se convirtió en un símbolo de su nueva relación. Trabajaron juntas, combinando los elementos clásicos que Vivian adoraba con las ideas modernas de Sibyl. El resultado superó las expectativas y la casa de los Holt se hizo aún más acogedora. Un año después de la memorable caída de Vivian, la familia se reunió para una cena de celebración. Vivian levantó su copa. Me gustaría hacer un brindis, empezó. Por la familia, no la que obtenemos por nacimiento, sino la que creamos con el corazón. Sibyl, querida, me has enseñado que el amor no disminuye cuando lo compartimos, solo crece. Sibyl sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Gracias, Vivian. Tú también me has enseñado mucho. Me has demostrado que nunca es tarde para cambiar y abrir el corazón. Theodore los miró con cariño. Soy el hombre más afortunado del mundo, dijo. Tengo dos mujeres increíbles que no solo me quieren, sino que han aprendido a quererse. Levantaron sus copas, brindando por un futuro que ahora parecía más brillante que nunca. Sibyl miró a Vivian y no vio en sus ojos a una suegra, sino a una amiga y aliada.